Buenos días, Buenos días. aquí estoy. Este, Vas a platicar de la primera foto tomada. sí, sí. Bueno, es que pensé en otra aplicación de otras cosas que estaban sucediendo, pero igual quería comentarles como dato curioso. Cuando Ronald Coase estaba en la primaria, él comenta que uno de sus profesores de geografía le había platicado sobre la deriva continental y lo que propone Wegener antes de que hubiera sido aceptado. Y ya, solo eso nada más, es curioso. Curioso. Y Pues dice Ronald Coase de 1910. Entonces, en la primaria, antes de 1920, mi padre. sí, más o menos. Bueno, aquí les puse que se tomó la primera fotografía tomada desde un avión en 1909, cuando un tal Wilbur Wright, que era un pionero en aviación de los Estados Unidos, voló sobre Roma. Y es que, pues, los militares se dieron cuenta de que usar cámaras desde las alturas les permitía espiar a sus enemigos. Y primero lo hacían montando las cámaras sobre globos aerostáticos, pero pues posteriormente ya con los aviones se dieron cuenta que era más fácil. Y bueno, eso era con fines militares, pero un poco en la ciencia, pues con la fotografía aérea se da el paso hacia poder cartografiar, porque ya ves con más detalle las características de la superficie. Entonces, pues ya esto permite plasmar esa realidad en mapas. Y, y pues ya, eso era lo importante. Gracias, Samantha. Está interesante también. Pues seguramente todos estos avances tecnológicos empiezan con el interés militar o otros intereses, como pasa con la carrera espacial, ¿no? Bueno, y siento que me faltaba alguien más del 11, pero no lo apunté. Así que si andan por ahí. Aquí el muralismo sí nos habló a Cari, sí nos habló del muralismo. Y aquí del PRI, sí, también. Y esto de la terminal, yo creo que sí está todo. Entonces, ya entonces en el video, que espero que hayan podido ver, sobre ¿cómo se llama? La doctrina del shock, que andaba por acá. No creo que lo puse hasta arriba sin querer. Ya no está arriba. Bueno, de la doctrina del shock nos hablan de estas políticas que Keynes, aquí está, estas políticas que Keynes tenía. Ya me acordé, es que es cierto, todo el 12 lo ibas a hacer tú, ¿verdad, Juan? O ya no. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, por eso está queriendo así. Bueno, entonces primero fue Keynes, es como la mayor influencia. Ya nos platicaron un poquito y sí, nos presentaron, ¿no? Keynes, ¿no? Porque estábamos con el 11. Entonces, Keynes es una influencia importante, ya lo vieron también bueno, lo platicaron sus compañeros cuando hablaban de que él vivió la guerra, ¿no? La Segunda Guerra, creo que las dos guerras, ¿no? Aquí, para su época de nacimiento. Entonces, él veía por un bienestar de los trabajadores. Y esto fomentaba también el consumo, ¿no? Y favorecía toda la economía capitalista. Entonces, pues ahí por lo menos favorecían al trabajador, pero también era, otra vez los recursos son limitados, entonces es insostenible, ¿no? Pues insostenible en algún momento, sobre todo cuando cae el precio del petróleo, en los 70s, en el 73 me parece, cae el precio del petróleo
y ya se vuelve insostenible, y muchos de los gobiernos que estábamos apostando por esa fórmula, incluyendo México y muchos países latinoamericanos, pues por tratar de sostener, o porque el gobierno pueda sostener tanto a los trabajadores y todas esas políticas que implementaron, por ejemplo, el seguro social, ¿qué más? Bueno, mucha construcción de mucha infraestructura, pues adquiere deuda, y esa deuda es lo que luego permite que se puedan implementar medidas neoliberales, ¿no? Es un poco lo que lo que nos va a contar Juan, y lo que vieron en el video de la doctrina del choque. Entonces, te dejo. Bueno, ¿quieres que yo lo compartas? Sí, Sigo sí, manejando aquí el... sí, ¿no? Por favor. Va, Gracias, Felipe. Bueno, entonces, buenos días a todas y a todos. Como les habíamos dicho, vamos a exponer a Milton Friedman, que pues, es uno de los economistas más influyentes en la historia de la humanidad, ¿no? Milton Friedman es estadounidense, nace en Nueva York en 1912 y dice que es el primer golpe de suerte en su vida haber nacido en Estados Unidos debido a que sus padres son inmigrantes europeos. Él nace allí y vive en Nueva Jersey, y ahí es donde empieza a crecer, ¿no? Desde pequeño bueno, no es una persona burguesa, o sea, no es adinerado como otros personajes que hemos visto en la historia de la economía. Sin embargo, se distingue por ser muy, muy, muy inteligente, ¿no? Es una persona muy inteligente y concluye sus estudios universitarios a la edad de 16 años. Él estudió matemáticas en la Universidad de Rutgers, ¿no? Y de allí, él, al contrario de toda su familia, decide continuar en la academia, ¿no? Porque era lo que le gustaba, y lo invitan a participar en un posgrado de matemáticas en Chicago, y después hace otro posgrado en estadística en Columbia. Ahí en Columbia es donde conoce a la que sería su futura esposa, Rose Director, que dice que es otro golpe de suerte en su vida haberse sentado al lado de ella, porque en lo subsecuente, junto con ella, realiza una de sus obras más importantes que se llama La libertad de elegir, ya después de haber causado todo lo que vieron en el documental, ¿no? Pero también en ese lugar es donde conoce a su mayor influencia, no, perdón, donde él reconoce que tuvo su mayor experiencia intelectual con el profesor Jacob Winnicks. Él dice que es la mayor experiencia intelectual que pudo haber obtenido durante su formación académica, y de allí, eh, debido a que se distinguió en las matemáticas y en la estadística, decide estudiar un doctorado en economía en la Universidad de Columbia, y inmediatamente después de que termina, lo invitan a ser docente en la Universidad de Minnesota primero, y después lo invitan a ser docente en la Universidad de Chicago, que es en donde comienza, junto con otros economistas de la época, a formar el Chicago Workshop, ¿no? Que posteriormente se les nombraría como los Chicago Boys. Eh, Nunca abandona ya las tareas académicas. Sin embargo, él tiene una relación muy cercana con la política económica, ¿no? Y sobre todo con el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, en 1976 se le otorga el premio Nobel debido a sus ideas liberales de libre mercado, y como después, como ustedes vieron en el video, fue asesor de Reagan antes de que fuera presidente, y cuando es presidente Reagan, le otorga pues el puesto en el Consejo de Economía Política, y el mismo presidente le otorga la National Medal of Science
y la Medalla Presidencial a la Libertad, ¿no? Que son como sus reconocimientos más distinguidos en su trayectoria académica. Bueno, ¿podemos bajar tantito? Bueno, y perdón, finalmente él muere, me parece que en 2006, ¿sí? Y bueno, después de haber tenido toda esta carrera académica y política en el gobierno de Estados Unidos, en sus últimos años, los últimos aproximadamente de 1990 a 2006, que es cuando fallece, dedica mucho tiempo a un programa de televisión que realizaba junto con su esposa, que se llama La Libertad de Elegir. Y ahí expone todas las ideas que para él son ideología, que es la del libre mercado, y por qué se aplicaron y se debían de seguir aplicando en todo el planeta, ¿no? Y bueno, dentro de sus ideas científicas, de las ciencias de la economía, sus mayores influencias son Adam Smith, como ustedes saben, pues el padre de la economía y el primero que marcó la línea del liberalismo y que asumió esta idea de la mano invisible, ¿no? Que pues influenció en muchos momentos de la historia de la economía, pero sobre todo pues influenció en esta época de capitalismo neoliberal. Y también otra de sus influencias fuertes es Fisher. Fisher porque Fisher desarrolla de manera cual, sí, cualitativa la teoría monetaria, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando con su compañera Jimena y así, de cómo se genera el dinero. Fisher es el que desarrolla esa teoría, pero de manera cualitativa. Entonces, posteriormente la retoma Milton Friedman y la matematiza, ¿no? Y ya le da una formalidad a todas sus teorías. Por eso es que es una de sus grandes influencias en el campo de las ciencias económicas. Entonces, podríamos bajarle tantito, Felipe, ¿no? Entonces, sus aportaciones a esta ciencia comienzan con algo muy interesante, que es la metodología. Bueno, básicamente son 5 o 6 aportaciones, no me acuerdo bien el número, pero una de las más importantes es la metodología de la economía positiva. Recuerden que Milton Friedman, al realizar todos sus estudios de posgrado, pues está más o menos viviéndose entre los años 30 y principios de los 40, que es cuando la influencia del positivismo en la ciencia es súper fuerte, ¿no? El positivismo y la tendencia a la matematización de todos los fenómenos. Entonces, decía que la utilidad de una teoría científica no depende más de lo que pueda predecir o de lo que nos pueda pronosticar y no del realismo descriptivo de sus supuestos o hipótesis. Entonces, para Friedman era más importante que una teoría nos pudiera decir cómo se iba a comportar un fenómeno en el futuro, más a que estos supuestos, que es de donde se construyen las teorías, se apegaran a la realidad, ¿no? Y eso es muy importante porque influye muchísimo en las formas en cómo, siendo asesor de varios gobiernos, implementan sus ideas del libre mercado, ¿no? Porque él era una persona que siempre buscaba la predicción, ¿no? Si tú abres cierta industria, por lo tanto se va a regular el mercado de forma natural y va en lo sucesivo a beneficiar el crecimiento económico y por lo tanto se va a disminuir la pobreza, ¿no? Entonces esas eran los pronósticos que hacía, ¿no? Entonces, pero no necesariamente tomaba en cuenta sus supuestos muy apegados a la realidad, como por ejemplo que existía la corrupción o que los pobres, las personas en pobreza se iban a volver más pobres porque la gente rica iba a acumular mucho capital, ¿no? Debido a la apertura de los mercados, ¿no? O sea, pero él decía que los pronósticos eran más importantes, ¿no? Por eso es que implementaba tantas ideas en varias partes del mundo. Y también decía, y también esto es muy importante,
que no es posible los experimentos controlados en las ciencias de la economía debido al factor humano, que no sabes cómo va a reaccionar un humano cuando le implementas unas medidas controladas, ¿no? O unos parámetros controlados. Es casi imposible saber cómo van a reaccionar los humanos. Sin embargo, como él tenía la idea de que no era posible los experimentos controlados, generaba las condiciones para poder tener experimentos en algunas partes del mundo, ¿no? Y bueno, y analizaba las consecuencias de lo que iba implementando, ¿no? Entonces esto es muy importante porque es una idea de cómo él percibía a la ciencia, ¿no? Entonces después, otra de sus grandes aportaciones, que ya tiene que ver más con el desarrollo de las teorías, es la teoría de la función del consumo, que básicamente lo que decía era que sostiene que el nivel de consumo de las personas depende de los ingresos transitorios, ¿no? O sea, depende de sus ingresos que obtienen a partir de su trabajo asalariado. Y que este debe de ser permanente para que se pueda desarrollar a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que decía es que pues básicamente el crecimiento económico dependía de sostener unos salarios fijos en, pues en la clase proletariada. Sin embargo, desde esos años él ya reconocía que siempre debía de existir o de siempre iba a existir una tasa de desempleo, porque era prácticamente imposible darle empleo a todas las personas, ¿no? Porque esto iba a generar problemas económicos en lo subsecuente, que ahorita se los platico por otra de sus teorías económicas. Eso fue en 1957. Después, como les decía, él era, pues admiraba muchísimo la teoría monetaria de Fisher y decide realizar las matemáticas a la teoría cuantitativa del dinero de Fisher y desarrolla ¿cómo se llama? La fórmula que está arriba, tantito, le puedes subir tantito, Felipe, que es esta fórmula, ¿no? En donde dice que el dinero depende de su velocidad de movimiento o de su velocidad. El dinero, por la velocidad del movimiento en que está circulando, es igual al nivel es igual a los precios nivelados por las transacciones totales realizadas. Y lo que menciona es que la velocidad en cómo circula el dinero puede ser una constante, ¿no? Porque se supone que debe de ser igual en todo momento, porque tenemos la misma cantidad de dinero. Entonces eso se vuelve una constante y por lo tanto a mayor generación de dinero va a subir el precio de los productos y el número de transacciones hechas, ¿no? Y si disminuye la cantidad de dinero, va a disminuir el nivel de los precios de los productos y el número de transacciones. Y esto es muy, muy importante porque con estas ideas y con estas teorías económicas es como empieza a refutar las ideas keynesianas, ¿no? Entonces, podemos bajarle un poquito, Feli, por favor. Y bueno, otra de sus aportaciones a la ciencia de la economía tiene que ver ya más con el desarrollo de una investigaciones documentales que están influenciadas por esta admiración que sentía por la teoría monetaria de Fisher, que es hace dos trabajos acompañándose de Anna Stewart, y los dos trabajos, el primero es Monetary History of United States, en donde describe cómo las políticas monetarias influyen en la economía política de los Estados Unidos, ¿no? Y también menciona este otro trabajo que es The Role of Monetary Policy, en donde también describe cómo la política monetaria tiene repercusiones en el libre mercado y en la vida de los trabajadores. En ese momento es donde él
lanza este concepto de la estanflación, que se refiere a que es un fenómeno que indica que cuando el empleo aumenta, aumenta la inflación y por lo tanto las utilidades disminuyen y va a generar o va a provocar de nuevo un desempleo, y como las utilidades disminuyen y la producción disminuye, el Producto Interno Bruto va a disminuir también, ¿no? Entonces es un fenómeno causado por estas políticas keynesianas de querer otorgar empleo a toda la población. Él lo que decía, con otra de sus aportaciones que se llama la contrarrevolución monetarista, que es ya en donde él asume que relega el estudio keynesiano de las consecuencias del emplear a las personas a corto plazo, ¿no? ¿Debido a qué? ¿Qué es lo que pasa? Keynes decía que si se le daba empleo a todas las personas, esto iba a aumentar su capacidad de ingresos y por lo tanto iba a aumentar su capacidad de consumo, ¿no? Que iba a beneficiar a los empresarios porque iba a aumentar la cantidad de demanda, ¿no? Sin embargo, eso es verdad, pero Keynes no daba cuenta que eso iba a provocar un proceso de inflación. Y Friedman era totalmente antiinflacionista, ¿no? Él en lo que centraba todo su estudio económico era en evitar la inflación. Entonces dice, si nosotros empleamos a todas las personas y por lo tanto estas personas generan mayor capacidad de consumo, y esto a su vez va a generar mayor producción, pero tiene un límite. Y este límite va a generar que los productos suban su precio. Y si suben su precio, por lo tanto las personas no van a tener la capacidad de poderlos obtener y van a generar una crisis de desempleo y vamos a regresar al mismo punto de donde partimos, ¿no? Y entonces eso es lo que se conoce como inflación. El aumento de los precios genera desempleo y regresamos al mismo punto de donde empezamos. Entonces lo que él proponía era que no se tenían que aplicar leyes de control estatal, sino que se debía de abrir el libre mercado para que cada persona por medio de sus capacidades y competencias pues lograra competir en este mercado y se ajustara de manera natural, ¿no? Y él siempre decía que existía sí o sí una tasa de desempleo y una tasa de pobreza en los países, fueran desarrollados o subdesarrollados, que eso no lo iban a poder evitar y que si buscabas evitarlo, pues ibas a generar inflación, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante para Milton Friedman. Y después, ya, estas son como sus aportaciones teóricas a la ciencia de la economía. Ya vamos pasando a sus aportaciones ideológicas, ¿no? Que obviamente se basan en estas teorías, pero que ya tienen que ver también más con la economía política. Entonces, como bien lo escucharon en el documental y en algunos artículos que leí, a Friedman se le considera una persona sumamente influyente e inteligente, ¿no? Como decía ahí en el video, que es la reencarnación de que las ideas de una persona pueden tener consecuencias en la realidad, ¿no? Entonces, Friedman era sumamente inteligente y era muy apegado o muy defensor de sus ideologías, ¿no? Todo lo que él desarrollaba, tanto científicamente como en la economía política, lo desarrollaba para implementar sus ideologías, ¿no? Y si no, y esto es algo muy importante que me sorprendió de Friedman, ¿no? Que él decía, bueno, si vemos que no hay condiciones óptimas para que puedan implementarse al 100 nuestras ideologías, nos vamos a adaptar a esas condiciones y paulatinamente vamos a ir implementando las ideas que nos van a llevar a liberar al mercado, ¿no? Entonces esto quiere decir que él se adaptaba a las circunstancias, no era tipo necio de que decía, no, lo tengo que hacer así tal cual, ¿no? Sino que iba adaptándose a las circunstancias de cada región
e iba poco a poco implementando sus políticas económicas, ¿no? ¿Y qué tenían, en qué se basaban estas políticas económicas, esta ideología del libre mercado? En esta idea de la libertad para elegir, ¿no? La libertad para elegir dentro de un mercado, ¿no? Pero bueno, es la libertad para elegir. Y él defendía que debía de existir siempre la libertad individual, ¿no? Defendía la economía de mercado, que ya nos la puso Felipe en una de las clases. Defendía muchísimo la propiedad privada porque él pensaba que la propiedad privada era la base de la justicia, la democracia y la equidad en la sociedad, ¿no? Si uno defiende la propiedad privada, va a lograr esos tres beneficios sociales, ¿no? Y también defendía que el gobierno debía de ser sumamente limitado en sus intervenciones en la economía. Incluso él mencionaba que solo había dos, ¿cómo se llaman? Dos servicios que debían de ser controlados por el Estado, que uno era la seguridad y el otro era el banco. No, perdón, el banco no, la seguridad y... Ay, no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, pero al final abandona las ideas y también propone que la seguridad debería de abrirse al libre mercado. Eh, bueno, como les mencionaba, ¿no? La propiedad privada es la promotora de intercambios, justicia y progreso. También creía en la mano invisible de Adam Smith, que, como nos lo comentaron nuestras compañeras, pues es que las acciones egoístas de una persona pueden tener buenas consecuencias en lo colectivo, ¿no? Era un férreo crítico de las ideas marxistas y de las posturas anticapitalistas, porque, bueno, ahorita solamente hemos visto que como contrarios o como enfrentándose al marxismo y al capitalismo, pero en realidad en la época en que vivió Friedman había varias corrientes ideológicas y económicas anticapitalistas, ¿no? Que también fueron fuertemente reprimidas y estigmatizadas como el marxismo, ¿no? También él proponía la privatización de los servicios, la desregulación y la desnacionalización de todas las industrias que existieran, ¿no? Para abrirlas al libre mercado. Rechaza totalmente las ideas de planificación central, sí, que sí pues promulgaba Keynes, y el totalitarismo, ¿no? Y bueno, aquí pues lo critican porque dicen, ¿cómo es posible que él crea que, que el totalitarismo es malo para el libre mercado si apoyó a ciertas dictaduras o ciertas formas totalitaristas para implementar sus ideas económicas? Y sus defensores respondían que sí, es verdad, que tenía que haber alguna forma de implementar sus ideas económicas, pero que en lo subsecuente, una vez abriendo el libre mercado, estas formas totalitaristas de gobierno perdían su fuerza y tendían hacia la democracia, ¿no? Y que por lo tanto era, como bien lo habíamos visto al principio, a Friedman le importaban los pronósticos, no tanto la realidad de sus supuestos. Entonces, si se derrocaban las dictaduras militares o los gobiernos totalitaristas, finalmente íbamos a abrir la puerta a la democracia. Y como ustedes bien saben, ese es el lema de Estados Unidos, ¿no? Democracia, democracia, democracia por todo el mundo, ¿no? O bueno, su pretexto. Era el mayor enemigo de la inflación y tenía, aquí ya es lo que nos compete un poco en la materia, tenía una concepción sumamente materialista de la naturaleza, ¿no? Veía la naturaleza por fuera de los sistemas humanos y simplemente funcionaba para la producción, ¿no? No ahonda mucho en ese tema. Ciertamente, pues, ahonda muchísimo más en los supuestos económicos, ¿no? Y bueno, esa es la infografía que preparé para que vieran un poquito quién es Milton Friedman.
y por qué es un personaje sumamente importante en la historia de la economía, ¿no? Podremos o no estar de acuerdo con sus ideas, pero realmente ha tenido un impacto en la historia de la humanidad, sus propuestas y sus teorías económicas, ¿no? No sé, podemos... Y bueno, aquí les preparé un poquito qué es lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Bueno, eh, pasemos a lo que pasaba en México, el arte y todo esto, para dejar al final la discusión del documental de la doctrina del shock de Naomi Klein, que justo pues habla de Milton Friedman y sus ideas, ¿no? Los Chicago Boys. Pero bueno, en ese momento, justo cuando empieza toda esta oleada del neoliberalismo, pues México no es la excepción, ¿no? Y ocurre esto de la huelga estudiantil, ¿no? Que pues primeramente era por la autonomía de la universidad, pero que muy en el fondo pues era una pues revuelta por la lucha de clases y por las diferentes ideas y el futuro que se nos ponía de frente con estas políticas neoliberales, ¿no? Como ustedes saben, pues hubo una fuerte represión a este movimiento y se les acusaba de marxistas leninistas, ¿no? Leninistas, y que habían apoyado a la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, pues bien saben que el presidente de México en ese entonces, que no lo voy a nombrar porque es un asesino, pues reprimió a los estudiantes y pues de alguna forma le quitó la fuerza al movimiento que había explotado justo antes de las Olimpiadas y que México entraba al progreso capitalista. Sin embargo, pues este movimiento, esta revolución estudiantil, pues sí ha tenido repercusiones en nuestra sociedad, ¿no? Y también en la forma en cómo se ha manejado nuestra universidad, ¿no? Y bueno, pasamos a la parte eh, artística. Yo no soy muy te podría decir. Bueno, si quieren ahorita lo ponemos. Yo no soy muy de las artes plásticas, me gusta más la música y la comunicación sonora, entonces eh, en este video, pues les pongo a Janis Joplin, que como bien sabemos, pues la revolución contracultural del rock and roll en esa época, pues fue muy interesante porque pues los jóvenes de varios lugares del planeta, pues se oponían a las guerras y ya empezaban a haber movimientos ambientalistas, ¿no? Pero aquí, en particular en este video, lo que me llama la atención es la idea sonora de la radio y cómo de repente pues ya suena el rock and roll así contestatario de Janis Joplin, ¿no? Entonces, pues por ahí escúchenlo o si quieren lo escuchamos ahorita para que vean cómo era en esa época la radio en México, ¿no? Bueno, lo pongo, no sé cuánto dure. Ah, no, pues solamente si quieres la parte introductoria de la radio, es muy poquito. Perdón. Nuevo brillo a su cabello, con brillantina palmolive, mejor peinado y perfumado queda el pelo, contiene aceite de oliva, que para el pelo es superior, la brillantina palmolive, deja el cabello seductor. La discoteca de la gente joven. Radio Capital. Ya, si quieres hasta allí. Entonces, lo que a mí Todavía me... le falta. Ajá, sí, ya, bueno, ya es la canción de Janis Joplin, pero lo que a mí me llama la atención es cómo en esta propuesta sonora se reflejan dos sociedades, ¿no? Un México como conservador, no sé, así, la brillantina, ¿no? Mi papá me decía brillantina y yo decía, ¿de qué me está hablando, no? Y pues otro movimiento pues altamente contestatario que era pues estos movimientos ambientalistas,
¿no? De liberación sexual y todo esto que se materializaba pues en la música del rock and roll, ¿no? Y así fue el movimiento de los años 60. Sí, la brillantina es con lo que se peinaban. Y bueno, ya pasando a las ciencias, en este momento también hubo varios pensadores importantes, entre ellos, no sé si han leído el libro de las revoluciones científicas de Kuhn, en donde pues postula esto, ¿no? Que hay cambios en los paradigmas a través del tiempo, que la ciencia no es estática, y en ese momento pues surgen algunas aportaciones, ¿no? A las ciencias, y me llama mucho esta aportación de Ilya Prigogine, que es un químico, eh, que con sus teorías empieza a abrir el diálogo, o empieza otra vez a abrir el diálogo entre las ciencias, bueno, como ellos los nombran, entre las ciencias exactas y entre las ciencias blandas o sociales, ¿no? O humanas. Y eso es muy importante porque en su teoría lo que menciona es que a través del tiempo van cambiando las condiciones y por lo tanto la verdad es relativa al momento en el que se estudia, ¿no? Entonces, pues eso pues es un poco lo que las ciencias sociales estudian, ¿no? Un poco la historia, ¿no? Un poco el tiempo, ¿no? En cada momento, como lo hemos visto ahorita nosotros, pues van cambiando las condiciones y por lo tanto la realidad se apega a otras circunstancias, ¿no? Porque como ustedes saben, pues una de las premisas de la ciencia es la verdad, ¿no? Que bueno, podemos estar o no de acuerdo, pero esa es una de sus premisas. Y entonces estas ideas empiezan a abrir el diálogo, por lo que se empieza a ver a la ciencia más desde una perspectiva de la complejidad y de la interdisciplina, ¿no? Y creo que esto abre mucho las posibilidades a que haya carreras como las que ustedes estudian, ¿no? Que es las ciencias de la Tierra, que es sumamente interdisciplinar. Entonces, este cambio en el paradigma de las ciencias, pues nos ayuda a tener ahora estos pensamientos complejos e interdisciplinares, ¿no? Es más un cambio filosófico, pero me parece que es sumamente importante en la historia de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues responden al contexto social que se vivía en aquella época, ¿no? Y bueno, por último, pues si quieren vamos si lo vieron, pues discutamos, ¿no? ¿Cómo se llama? El documental de la doctrina del shock. Por ahí Felipe les puso, ¿no? Perdón, nada más antes quería hacer unos comentarios de todo lo que nos platicaste. Sí. No, primero lo del documental, ¿no? Esto que hizo de la libertad de elegir. Está en YouTube, ¿no? Lo pueden ver, creo que de ahí es el videito que les puse del lápiz. Y es de ese como documental. Y pues son varios capítulos, me parece que son 5, no me acuerdo. Pero están en YouTube y los pueden ver. Luego del empleo que nos decías, ¿no? Que es algo en el sistema capitalista es importante, ¿no? Bueno, a mí se me hace raro. Bueno, también tiene que ver mucho con la oferta y la demanda, ¿no? Si tienes mucha gente que necesita trabajo, pues les puedes pagar poco, ¿no? No tienes la libertad de elegir entre un trabajo u otro. Entonces creo que, bueno, ahí sería también una crítica a eso, ¿no? Si se busca la libertad, pero por ejemplo nosotros como trabajadores no tenemos esa libertad de elegir entre varias opciones de trabajo, ¿no? A veces tienes que quedar, o la gente se tiene que quedar con la primera opción que tiene, ¿no? A pesar de las diferentes circunstancias que tenemos en contra, ¿no? O sea, que los bajos salarios o el maltrato, no sé, etcétera. Entonces, el empleo se busca que haya desempleo siempre, para que el capital o los dueños de la empresa pues, puedan manejar o tener esa fuente, ¿no? De empleo todo el tiempo. Y pues como no hay mucho, eso no se maneja como oferta. Si hubiera mucho empleo, pues podríamos manejarlo como oferta y demanda, ¿no? También como en el libre mercado, ¿no? Como la economía de mercado que veíamos, ¿no? Entonces, si no te conviene, pues tú eliges otro trabajo. Entonces, al sistema capitalista no le conviene y por eso siempre se busca que haya una tasa de desempleo alta. También hablabas de la economía de mercado contra la planificación central. Entonces, el capitalismo pues siempre va a favor de esta economía de mercado y la planificación central es lo contrario, ¿no?
pero también creo que ya se había mencionado que siempre los gobiernos, bueno, hay una mezcla, ¿no? Los gobiernos no hay uno, es difícil que haya uno completamente que vaya hacia la planificación central y otro que vaya hacia la economía de mercado. Regularmente es una mezcla. Entonces, por ejemplo, ahora, para nosotros que siempre hemos tenido el petróleo, ¿no? Por ejemplo, o algunas industrias, algunas áreas sí maneja o controla más el gobierno. Ahora está en boga, o está en las noticias, todo esto de la reforma eléctrica, ¿no? Donde el gobierno quiere controlar toda esta industria eléctrica. Pero bueno, eso es muy actual, ¿no? Creo que ahora está mucho en discusión. Por ejemplo, los panistas hablan mucho de que se está yendo en contra del libre mercado, ¿no? Entonces, y pues es cierto, ¿no? No, pero no quiere decir que sea malo, ¿no? También, bueno, ya después podemos platicar. Bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué otra cosa habías dicho? Ah, bueno, esto del video, ¿no? Que sea el que estaba solo a favor de la seguridad, que Friedman estaba a favor de que la seguridad no se fuera de los que no se privatizara, pero cada vez en Estados Unidos se privatiza más, ¿no? Por diferentes áreas. Y por ahí hay otro documental donde, por ejemplo, las cárceles, ¿no? También creo que están altamente descentralizadas, ¿no? Que se dan permisos a las empresas para que manejen las cárceles. Entonces también eso hace que se vea porque vaya más gente, ¿no? A la cárcel. Y también esta época que habla del 68, bueno, vimos lo del 68, lo del movimiento de estudiantil y lo del rock and roll, pues también ahí empieza como ese, bueno, un poquito antes, bueno, se plantean muchos libros que con el libro en Estados Unidos, con el libro de la Primavera Silenciosa, creo que es el 62, entonces empieza este boom también de la preocupación social, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos del desarrollo sustentable, pero en esa época también está la preocupación, empieza a crecer la preocupación ambiental en Estados Unidos y después también más un poco acá también, ¿no? Entonces, todo esto a nivel del lado occidental, pues estos movimientos empiezan a compartirse en todos los países y la preocupación ambiental también empieza a crecer, lo que también favorece algunas otras políticas que van a favor del desarrollo sustentable, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ya nada más era eso. Y ahora sí, si quieren, vamos al video. Bueno, por ahí Feli les puso en el modo los aspectos que tenían que tomar en cuenta al ver el documental. Me parece que tenía que ver con que identificaran primeramente cuáles eran algunas de las políticas keynesianas y otras de la influencia de Friedman, ¿no? Y bueno, pues discutamos eso, ¿no? Hay momentos en el documental que hasta lo mencionan tal cual, ¿no? Adoptó políticas keynesianas y abandonó las políticas de Friedman. No sé, ¿alguien quiere participar? O si quieren, comencemos con qué les pareció el documental, ¿no? ¿Qué opinan acerca del documental que les dejamos ver? Bueno, si sí lo vieron. Si ya no les pusimos. Bueno, adelante. Me pongo a todos aquí para poder verlo. Ana Paula. Bueno, a mí en Hola. general me pareció muy, muy interesante y justo, bueno, es nada más como un comentario al principio, pero algo que se me hizo muy curioso es que justamente el documental ni siquiera te da como una introducción tranquilita como de, vamos a hablar de esto, lo que sea, ¿no? Entonces se me hizo como muy de acuerdo con el tema de doctrina del shock, que literalmente empiezan luego con los experimentos que se llevaron a cabo en Montreal y así, entonces luego es como intenso el documental. No sé, se me hizo bastante apropiado, supongo. Sí, sí, la verdad empieza y luego te pone los nervios de punta, ¿no? No sé, alguien más que quiera comentar, qué le pareció, qué vieron, ya lo habían pensado, no sé, coméntenos algo.
Pues yo me acuerdo que me lo pusieron así en la prepa y me quedé así, hasta salí con náuseas, ¿no? De ese documental. Y no sé, me pareció impactante. Mm, Después tuve la oportunidad de conocer a unos señores que vendían empanadas, que eran ¿de dónde eran? Bueno, vivieron en Argentina, ¿no? Durante un tiempo y justamente pues ya eran grandes, entonces vivieron toda esa represión. Y justo está pues bien feo, ¿no? Cómo tuvieron que, o sea, estos señores de hecho vinieron para México porque los estaban persiguiendo por tener ideas como muy marxistas anticapitalistas en ese tiempo. Y pues está feo porque siento que, como siempre en Latinoamérica, siempre ha sido un laboratorio de experimentos, ¿no? Y pues este documental lo deja todavía más a mostrar cómo es que sí, pues primero practicaron con otros países para después implementar ese tipo de cosas a otros países, como su propio país, ¿no? De Estados Unidos. Y pues sí, no sé, es que está muy impactante todo el documental. Ujú. Sí, justo, ¿no? El capitalismo salvaje, como lo menciona Naomi Klein, pues se basa en eso, ¿no? En generar crisis, ¿no? En generar crisis para generar oportunidades para reajustar al propio sistema, ¿no? Entonces, esa generación de crisis, pues es influenciada por acciones que no son como aceptadas públicamente, ¿no? Pero que se generan para, una, controlar los recursos, puede ser, otra, generar crisis y, por ejemplo, las guerras, ¿no? Que las guerras, pues es la destrucción total y toda esa destrucción, para que vuelva a llegar el progreso capitalista, es la infraestructura, ¿no? Y esa infraestructura, pues, es manejada por unas cuantas personas, ¿no? Las industrias inmobiliarias, ¿no? Entonces siempre se van a generar crisis para que este sistema funcione. Siempre se va a generar pobreza, siempre va a generar guerra, siempre va a generar crisis económicas para tener oportunidades y aprovecharlas para seguir acumulando su capital, ¿no? Y beneficiar a unos cuantos y tener en la pobreza a la gran mayoría. Sí, y bueno, no sé qué más nos pueden comentar los demás. Ahí están comentando aquí en el chat. Déjame lo pongo. Dice Ana Paula también que escribió un libro. Bueno, Ana Paula dice que Naomi Klein escribió también un libro que se llama los cambios de todo. Bueno, The Change of Everything. Que está bastante interesante. También es como el ensayo sobre la crisis climática del capitalismo. Si alguien lo quiere leer. Si lo tienes en digital. Sí, sí, puedes. Igual el más reciente. Pero ahorita lo puedo buscar en PDF y se los mando. También uno Igual ahorita. de sus más recientes libros habla acerca de todo el marketing, ¿no? Y cómo influye en las personas y en los procesos económicos. Se llama, me parece que o Marketing, no me acuerdo. Pero sí, está muy interesante también ese libro. No sé, las demás, ¿qué opinan? Yo, Adelante. sí, a mí solo me parece como, o sea, bueno, me parece horrible que estas personas puedan lucrar, por así decirlo, con el dolor de otras personas, como nada más por imponer su horrible sistema económico. Y, y algo más iba a decir que se me olvidó. Y ya como que realmente siento que ese sistema económico, o sea, bueno, como que siento que el documental te hace ver que a esas personas no les importan las otras personas. Y ya eso es lo que quería decir. Sí, justo es súper importante darnos cuenta de eso, ¿no? De que nuestras ideas y todas las propuestas que podamos hacer a partir de nuestra ideología científica, sí puede tener repercusiones, ¿no? Ya vimos las repercusiones que tuvo las ideas de Malthus sobre los cuerpos de las mujeres en Guatemala, que nos mencionaba Felipe,
Y ahora las ideas de Friedman como tuvieron consecuencias en varias regiones del mundo, ¿no? Entonces, creo que también nos aporta esta conciencia, volvernos conscientes de que nuestras ideas sí pueden influir, ¿no? En el mundo. Y que la ciencia influye, ¿no? En este caso, podríamos discutir si es de manera positiva o negativa, dependiendo de las ideologías que defiendan. Seguramente para Friedman y los Chicago Boys, pues fue algo muy positivo en el mundo, ¿no? Pero a nosotros, tal vez desde un lado más humanista, nos genera controversia. O sea, a ver, Isabel, Diana. Ahorita que Juan mencionó eso de que el capitalismo como iba acompañado o todo el tiempo está en constante crisis, guerra y desigualdad, yo recuerdo que vi, no me acuerdo en qué lado, una como idea que hablaba de que el final del capitalismo como sistema económico estaba acompañado de crisis y bueno, por ejemplo, esta pandemia era como era como parte del final del capitalismo. Entonces también en esta idea expresaban que el capitalismo está como ya en sus últimas. Pero ahorita que Juan mencionó eso de que todo el tiempo el capitalismo ha ido acompañado de este tipo de cosas que afectan a la sociedad, entonces como que ya me entró la duda si sí estamos al final del capitalismo, porque yo me estaba sintiendo como con un poco de esperanza, o más bien es solamente el capitalismo que siempre es así. Sí, pues es más bien plantearnos y analizarlo a profundidad. No creo que sea el final del capitalismo, porque pues aquí están nuestras grandes compañías salvadoras, las farmacéuticas, ¿no? Que ya nos dieron vacunas. Digo, no está mal, porque pues tiene que ocurrir, pero sí aprovechan una crisis, se aprovechan de una crisis, en este caso de la salud, para generar su riqueza. Seguramente están siendo muy beneficiadas, ¿no? Entonces, esta es la particularidad, una de las particularidades del sistema capitalista, que aprovecha las crisis, ¿no? Sean generadas o no. Bueno, sí es consecuencia la pandemia del deterioro ambiental, ¿no? Pero al final podría ser que lo están aprovechando, ¿no? Entonces se reinventa, se reintegra al mismo sistema, ¿no? La crisis. Y bueno, me parece, o no sé ahí qué opina Felipe, pero pues esta sí tiene un límite, ¿no? Y ya no lo iremos viendo a lo largo del desarrollo de la clase, que pues el límite del capitalismo es la propia naturaleza, ¿no? Y nosotros mismos. Entonces, sí, no estamos tan lejos, pienso yo, pero bueno. No sé qué venga después, tampoco es que estemos preparados para abandonarlo. Bueno, yo creo, lo que decían del sistema capitalista, yo tampoco creo que sea propio, ¿no? O sea, tal vez no sé si sea hasta naturaleza humana, ¿no? Pero el socialismo también, o el socialismo como se aplicó, ¿no? Porque quizás no era como lo pensaba Marx, pero también pues, las decisiones que tomas no beneficiaban a todos, ¿no? Y también eran muy autoritarias y pues también podían acabar con gran parte de la población. Y no sé, tal vez ahí también tendría que ver un poco esto de que platicábamos de cómo las ideas de Darwin también se pueden aplicar a los sistemas sociales, ¿no? Entonces, pues van cambiando, van seleccionándose algunas cosas, otras no. Entonces, yo creo que aquí hasta como por tipo selección natural, pues tendría que, en algún momento tiene que cambiar, tal vez, como dice en el video, que él también aboga por el keynesianismo, que tampoco es factible ecológicamente, ¿no? Porque también no hay un límite en el uso de los recursos, ¿no? Entonces, creo que tampoco debe ser el camino. Ya lo vamos a ver, pero también apuesta por el crecimiento, por el desarrollo, ¿no? Y eso por los límites de los recursos no es posible. Entonces, pues también los sistemas económicos se van seleccionando, ¿no? Entonces, el capitalismo no puede seguir por selección, como esa selección natural, pues no podría continuar. Jimena, adelante. Ya, bueno, pues igual, o sea, yo creo que sí también va de la mano con que pues el límite va a ser la naturaleza misma,
pero, o sea, justo también en el final del documental lo dicen, ¿no? Que si algo, bueno, en teoría, ¿no? Tendría que pasar más sencillo, de que si la gente no está de acuerdo, así pues salgan a protestar y ya. O sea, en teoría eso podría pasar sin tener que llegar a los extremos. Y se me ocurrió el ejemplo de, pues, lo que acaba de pasar el año pasado en Chile, que salieron a protestar que querían subir la tarifa del transporte público, y justo pues duró un buen la protesta, pero al final sí se logró, o sea, no se subió, pero pues estuvo bien feo, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar, o sea, hubo muchos heridos, la protesta duró un buen de tiempo, entonces, pues sí, o sea, de que es posible, solo que sí está medio salvaje hacerlo, pero pues sí está ahí la opción de hacer pues algo en contra, ¿no? De lo que está pasando, solo que pues a veces en Latinoamérica es salvaje. Sí, bueno, ¿alguien más quisiera decirnos qué pasó o pasamos ya rápidamente? Bueno, aquí comentaban nada más en el chat bueno, nos compartió la introducción Ana Paula del libro. Igual ahí después si no lo buscamos. Y Diana también dice de otro libro de Sayak Valencia que se llama Capitalismo Gore. Y cambiaron que cambiaron parte de su constitución los chilenos. Pero bueno, ya no supe si cambiaron eso o no. Pero ahí hay mucho movimiento. Sí, sí cambiaron, pero creo que no fue totalidad de sus demandas, pero sí, sí la cambió. La constituyente. Perdón, retomando eso que dice tanto Diana como Jimena, pues yo creo que en esos movimientos también tiene relación que haya esos movimientos en Chile, ¿no? O en Argentina, que sea una sociedad como que más crítica, ¿no? Y yo creo que está muy relacionado con esa época que vivieron de estos experimentos económicos y las posteriores dictaduras. Y yo creo que eso ha hecho también pues ha formado, ¿no? Esa sociedad un poco más crítica, a diferencia de lo que pasa aquí o en otros países de Latinoamérica, ¿no? No es tan fuerte como allá. Entonces, quizá también por eso ellos son los que más responden. Y pues sí, Latinoamérica es una región donde pues, nos imponen estas medidas y pues también no son las mismas condiciones y sostenemos esas otras economías y por eso también, por eso es importante que de acá vengan los cambios, ¿no? Por ahí vi un libro donde, no, es un video que vi pues que de estos lados es donde debe de venir, del sur global, ¿no? Debería de venir ese cambio, ¿no? Porque somos los que sufrimos los que vamos a sufrir primero las consecuencias también del cambio climático y del sistema capitalista. Sí, incluso es interesante lo que dice Feli, porque igual tengo ya compañeras chilenas, que ellos han vivido acá y dicen que no atribuyen a que seamos que México, bueno, la sociedad mexicana no sea no creen que seamos una sociedad inconsciente, ¿no? De alguna forma de mencionarlo, sino que tenemos formas de resistir distintas. Allá a base de esta doctrina del shock que generaron las dictaduras militares y la implementación de estas propuestas económicas, dice que sí tuvo repercusiones en sus relaciones individuales, ¿no? Que allá las personas son sumamente individualistas, ¿no? Dice, allá cada quien se rasca con sus uñas y ni siquiera tu familia te ayuda, ¿no? Ni tu familia es el núcleo, dice, ni mi hermana, ni mis papás, nadie te ayuda a salir adelante. Tú te tienes que rascar por ti mismo. Y esto se ve reflejado en ciertos aspectos como la privatización de la educación, ¿no? En donde ellos por estudiar una carrera como la que estudiamos nosotras, se endeudan toda su vida, ¿no? Este compañero estudió arte y dice que ya está endeudado como por 30 años, ¿no? Por haber estudiado en una universidad prestigiosa. Les dan préstamos para estudiar, ¿no? Y endeudarse por toda su vida. Entonces, lo que él decía que acá en México lo que ocurría es que hemos desarrollado tal vez por una pues herencia prehispánica y de los pueblos originarios, una vida comunitaria más fuerte y que se refleja en instituciones como la UNAM, en donde no te cobran, ¿no? Bueno, sí hemos luchado porque sea pública y gratuita, ¿no? Pero
en realidad también es una idea del pueblo mexicano estarse apoyando entre todas y todos, ¿no? Podríamos nosotros decir, ay, no es cierto, en la calle vamos todo el tiempo peleando, ¿no? Hasta por un espacio en la combi. Pero en realidad, si algo nos pasa, que no sé, que falleció un familiar, se arma el café con pan y se vela por 9 días, ¿no? Aunque no te lleves bien con tus vecinos, allí están todo el tiempo, ¿no? Los sismos, ¿no? Como dice bien Diana, ¿no? Son muestras de esa vida colectiva, ¿no? De esa vida comunitaria. Entonces él abogaba que no es que seamos una sociedad inconsciente o poco crítica, sino que tenemos otros mecanismos para resistir a los embates del capitalismo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasamos? Ya nos fuimos. Sí, lo que decías que es diferente. Bueno, es que esa historia influye, ¿no? Y como dices, hasta la época prehispánica, ¿no? Como esta relación del pueblo indígena, ¿no? Y los criollos o los españoles y todo eso, ¿no? Entonces, toda esa historia influye y también influye mucho la cercanía, ¿no? Que tenemos, la vecindad con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que también a Estados Unidos tampoco le conviene que estemos tan... bueno, aquí bueno, está viendo el chat. A Estados Unidos tampoco le conviene que sea muy revuelto, que esté muy revuelto la política en México, entonces también debe de influir eso, ¿no? Que esté tranquilo todo aquí en México, para que no tengan problemas ellos, porque también les conviene bueno, también reciben muchos recursos de acá de México y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso influye, ¿no? En la visión, pero yo sí tenía algún primo que estudió allá en Argentina y sí dice que, por ejemplo, la gente sí está muy informada de todo lo que pasa en política, en general, ¿no? Economía, ¿no? Del país. Lo que aquí igual no pasa mucho, ¿no? Igual nosotros quizás estemos un poco más, en nuestro círculo universitario quizás estemos más enterados, pero si van con otros amigos quizás, incluso yo creo que si cambiamos nada más si nos vamos a ingeniería, pues ahí no les interesa, ¿no? No tiene esa visión un poco más global, pero bueno. Pues ya si quieren pasamos bueno, algún comentario así en general, ya nos pusimos muy generales, ¿no? De toda la economía y todo esto. Entonces no sé si quieran comentar alguna cosa. Bueno, entonces si no pasamos bueno, lo que les puse bueno, que observaran, bueno, está bien que vieran, bueno, que viéramos todo el documental. Está, como dice, impacta, ¿no? Mucho, como le impactó mucho a Jimena, ya lo conocía. Pero, bueno, queríamos que vieran otras cosas, ¿no? También, bueno, más en específico lo que estamos platicando de las políticas, si quieren empezamos con las de Keynes, y pues ahí nos mencionan también cómo él está influenciado por las guerras y también por esta caída de la economía, ¿no? Del martes negro del 39. Entonces, alguien que nos quiera comentar de estas políticas, o si no, nosotros les preguntamos. ¿Nadie? Bueno, Jennifer, es que hay dos Jennifer, ¿verdad? Jennifer, sí, pero el otro es Jenny. Jennifer Zamudio. Profe, la verdad a mí se me pasó ver el documental. Es que no me di cuenta que habían agregado la asignación. Y hasta ahorita en la mañana que la abrí el modo, fue que me di cuenta. Okay. Lo voy a revisar. Igual, voy a poner atención ahorita que comente. Sí, sí. Y, bueno, les habíamos dicho de la clase pasada, ¿no? Lo dijimos al final de la clase. Ya nada más les puse la tarea para que, bueno, igual no tenían, si no lo vieron, porque sí lo puse el mero